los niños. También se transmite ahí para que no se desconecten un poco. En caso de que esté muy lleno, también me parece que se debe de estar transmitiendo en el área de atrás de la cafetería y otra televisión también ahí para transmitir allí de ese lado también. Así que donde se sientan más cómodas las madres con sus hijos, ahí pueden, hermanos, estar. Amén. Veo una buena asistencia para hacer un viernes por la noche. Qué bueno. Hemos tenido viernes peores en el pasado. Ya se viene el verano, hermano, y como eso de las 9 de la noche todavía es de día, y los hermanos se van a trabajar los viernes de oración. Es un problema. Me dan una señal, hermanos, si sí se va a lograr, y si no, pues yo predico. La grabación quedaría como secundaria. Amén. ¿Ya? Bueno, hermanos, como ya todos saben, el día de hoy se celebra el día de la crucifixión de Jesús. El día viernes de hace más o menos unos 2000 años, en que el Señor fue llevado al monte Calvario con una cruz a cuestas, y en esa cruz Jesús pronunció sus últimas palabras antes de morir. De eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Lo que vamos a hacer, hermanos, es imaginarnos que nosotros estamos de alguna manera al pie de la cruz y que oímos estas últimas palabras del Señor. Algunos le llaman su último sermón. Hay quienes dicen que este fue el último sermón de Jesús. Algunas veces utilizó como púlpito una montaña, otras veces una barca, y en esta oportunidad utilizó una cruz, el patíbulo de una cruz donde estaba el Señor colgado. Este es un sermón, hermanos, muy típico en estos días. Se predica en muchas iglesias, en muchos eventos, el sermón de las 7 palabras. Ese es nuestro tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Esa es la segunda. Entonces, este va a ser el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Este es uno de esos sermones, hermano, ante los cuales tú como predicador te sientes como pequeño. ¿Por qué? Porque ha sido expuesto a lo largo de ya casi 2000 años por grandes expositores. Lo predicó Spurgeon, lo predicaron grandes cristianos y predicadores del pasado. Entonces, cuando uno viene y uno dice, voy a hablar el sermón de las 7 palabras, pues no sé usted, pero yo me siento así como un poco atrevido. Porque es un sermón que se ha predicado por casi 2000 años. Y le repito, en labios de grandes expositores de las Escrituras. Entonces, yo no procuraré, siendo honestos el día de hoy, tratar de predicar mejor que todos los que lo han predicado antes. Espero por lo menos predicarlo mejor de lo que lo prediqué hace 10 años. Hace 10 años estaba mirando en YouTube que prediqué este sermón, así que por lo menos espero superarme a mí mismo. Algunos encuentran en este sermón, hermanos, 7 deberes para los cristianos. Otros encuentran 7 atributos de Cristo u oficios de Cristo. En fin, tiene una belleza muy grande. Spurgeon dijo que este sermón era como un diamante. Pero nosotros, hermanos, lo que vamos a hacer el día de hoy con cada una de las 7 palabras es 3 cosas. 3 cosas nos vamos a centrar. En primer lugar, vamos a analizar el contexto de cada una de las palabras para entender mejor por qué Jesús está diciendo eso. En segundo lugar, vamos a analizar la palabra que Jesús dijo, es decir, vamos a hacer una exégesis, no profunda porque podríamos tardarnos mucho. De cada una de las frases vamos a hacer una exégesis. Y en tercer lugar, en cada una de las palabras vamos a hacer, hermanos, una aplicación. Vamos a tratar de sacar una lección práctica para nuestras vidas y vamos a hacer una aplicación para nosotros. Vamos entonces a la primera, hermanos. La primera palabra, le puse por título, una palabra de perdón. Y para eso vamos a leer la cita que les dije.
Lucas 23:34. ¿Listos? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta es la primera de las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Cuál es el contexto de esta palabra para que podamos nosotros entenderla? Bueno, tendríamos que remontarnos, hermanos, en las últimas horas de Jesús y pensar un poco en esas últimas horas sobre qué ha pasado en la vida de Jesús, para que estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cobren de alguna manera sentido para nosotros. Y usted, que es una persona que ha leído los evangelios por años, sabe muy bien lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la vida de Jesús. En las últimas 24 horas de su vida, ha experimentado la maldad del ser humano en su máxima expresión. Experimentó el ser traicionado por uno de los suyos, el ser vendido por un precio insignificante de un esclavo, el ser golpeado por la guardia del templo y luego torturado por los soldados romanos, el haber sometido a un juicio ilegal que no procedía en realidad porque había sido hallado inocente, negado por Pedro, uno de sus más allegados, abandonado para orar solo justo en el momento en que más necesitaba que lo apoyaran en oración. Sus 3 allegados se durmieron. Huyeron cuando lo arrestaron, salieron corriendo todos. Por la mañana habían gritado Barrabás en lugar de Cristo, todo el pueblo. Lo escupieron, le arrancaron la barba. Pilato se lavó las manos. Pilato dijo: yo me lavo las manos, no quiero tener nada que ver con este hombre. Y los soldados hicieron escarnio de él, entretejiendo una corona de espinas, la cual le pusieron en su cabeza, le dieron un báculo, un manto, y se burlaban de él, diciéndole: salve, rey. Este es entonces el trasfondo, hermano, de esta palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ha pasado por la traición, Jesús ha pasado, hermano, por la hazaña de estos soldados malvados, por el engaño, porque le pusieron testigos falsos para que declararan cosas, por la injusticia, por el odio, por el maltrato. Bajo esta circunstancia, cualquier ser humano normal debería de estar muy enojado, lleno de odio, lleno de amargura en su corazón, pero no Jesús. Tomás de Aquino llamó a la muerte de Jesús un deicidio, es decir, el matar a Dios. Y de alguna manera desde allí la ortodoxia cristiana ha tratado el crimen de matar a Dios como un crimen, obviamente, el peor crimen de la historia. Entonces, este es el contexto, hermano, en el que tanto judíos como romanos, como extraños que pasaban por ahí cerca del camino del Gólgota, se burlaban de él. Y es en este contexto entonces que Jesús, hermano, en lugar de estar lleno de odio y de resentimiento, le pide al Padre en oración que perdone a todos los que han estado de alguna manera involucrados en toda esta situación, incluso a sus mismos discípulos, que aunque no son los torturadores, no resultan menos inocentes en el sentido de haber abandonado al Señor en el momento en que más los necesitaba. Ese es el contexto. Ahora, analicemos entonces la frase, la palabra Padre. Es la primera palabra que encontramos en la expresión. En su momento más bajo, en la hora más oscura de su vida, Jesús acude a su Padre. Sabía que a pesar, hermanos, de toda la angustia que estaba pasando, su Padre lo oía, lo escuchaba. Y le pide en oración. No es una oración por sí mismo,
aunque si había alguien necesitado en ese momento era él, pero Jesús, que era el más necesitado en el Gólgota, en el Calvario, de orar por sí mismo, no ora por sí mismo, sino que ora por los demás. Y aquí vemos entonces la naturaleza de Cristo como el intercesor, el que intercede por nosotros. El que nosotros hoy sabemos que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí podríamos encontrar muchas personas a los que se está dirigiendo, pero directamente se está dirigiendo a los soldados romanos, que son los que con más saña lo están torturando. La expresión que no saben lo que hacen quiere decir que de alguna manera todas estas personas, sin querer, ellos no entendían el decreto eterno de Dios sobre la muerte de Cristo y estaban participando en algo que Dios ya había orquestado, y en ese sentido quizás no sabían que estaban siendo parte de todo este trama cósmico que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. En ese sentido es que no llegan a entender todo esto, pero no quiere decir que son personas inocentes, que son buenas personas. No, son personas malvadas. Pedro les dijo a los judíos en Hechos, ustedes lo entregaron en manos de inicuos. Esa palabra inicuo se refiere para alguien que no respeta ninguna ley, que con saña estaban entonces torturando al Señor. De alguna manera estaban cegados por la maldad y en ese sentido no sabían lo que hacían, pero no quiere decir que eran inocentes. Y luego, entonces, hermano, después de esta brevísima exégesis, hacemos entonces una aplicación para nuestras vidas de esta primera palabra. Y es, hermano, el deber de todos nosotros como creyentes de perdonar incluso cuando estamos sufriendo en manos de personas que nos están haciendo daño. Porque eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está pidiendo perdón por personas que lo están maltratando, que le están haciendo daño. Ese es el llamado para nosotros. Spurgeon dijo que deberíamos de ser los cristianos como los árboles de sándalo. El árbol de sándalo es un árbol que cuando la persona lo está talando y lo está cortando, las cortadas que le genera al árbol despiden un aroma tan agradable y tan rico, y decía Spurgeon que deberíamos de ser así en ese sentido. Deberíamos de alguna manera de perfumar a los que nos están lastimando, ¿no? De perdonarles, de extenderles el perdón, a pesar de que nos están haciendo el mal, nosotros hacerle el bien. Porque eso es lo que dice las Escrituras. No seamos vencidos, dice, con lo malo, de lo malo. Y en esta primera palabra, entonces, hermanos, encontramos el deber cristiano del perdón, de poder decir como Cristo dijo, Señor, perdónalos. Perdona a los que nos ofenden. Perdónalos porque también nosotros necesitamos ser perdonados muchas veces, porque muchas veces pecamos unos contra otros. Y el perdonar, hermanos, debería de ser una reacción natural en nosotros como creyentes. Porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo en su momento más bajo, más oscuro en la cruz del Calvario, pidiendo perdón por las personas que le estaban haciendo mucho daño. Yo te aseguro que a ti y a mí, hermanos, nunca nos han hecho tanto daño como a Cristo. Como para que cerremos nuestro corazón y digamos, Cristo perdonó en la cruz, pero yo no puedo. Esa es una declaración de un orgullo tan grande, hermano, como creernos más buenos que Dios. Y más merecedores prácticamente de decir, podemos no perdonar, nos podemos dar el lujo de no perdonar. Y así, vamos a la segunda palabra, hermanos. Y esta segunda palabra, hermanos, después de una palabra de perdón, le puse por título, una palabra de salvación. Y esa la encontramos ahí mismo en Lucas también 23, pero verso 43. Y es una palabra de salvación. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el contexto detrás de esta frase?
Recuérdese que Jesús fue crucificado con dos ladrones. La Biblia no habla mucho de ellos, pero la tradición sí. La tradición habla bastante de ellos. De hecho, yo desde niño, sin ser cristiano, me enseñaron los nombres de estos ladrones. ¿Quién se sabe los nombres de estos ladrones? Por tradición, no por la Biblia. ¿Alguien se lo sabe? ¿Nadie? Bueno, a mí me enseñaron cuando era niño que uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. Cuando era yo niño y sin ser cristiano. Y eso está en algunos escritos apócrifos. Hermano, cuando yo de repente menciono un escrito apócrifo, un libro deuterocanónico, hermanos, es solamente como un dato. Que no estoy diciendo, hermanos, este es un libro que nosotros vamos a leer o a usar de ahora en adelante. Amén. Pero hay un evangelio, hermano, que se llama el Evangelio de Nicodemo. Obviamente sabemos que son documentos deuterocanónicos, es decir, que no están en nuestro canon de las escrituras, o en algunos casos ni siquiera son deuterocanónicos, porque los deuterocanónicos son libros que están en la Biblia católica romana, ¿no? O sea, estos no llegan ni siquiera a esa categoría, porque este libro no está en la iglesia, en la Biblia de la iglesia romana. Pero, hermanos, dice este evangelio que el ladrón, supuestamente, al que Cristo perdonó, era un buen ladrón. Yo no sé si han escuchado eso, el buen ladrón de la cruz. ¿Cuántos han escuchado eso? Que le dicen, Cristo salvó en la cruz al buen ladrón. Y le llaman el buen ladrón. Y de alguna manera se basan por esto, hermano, de la tradición de este evangelio de Nicodemo y algunos otros escritos antiguos, donde dicen que este era un hombre, hermano, que era una especie como de Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Obviamente, hermanos, esto es falso. Y trata de alguna forma como de hacer una apología de este ladrón, como dando a entender que el ladrón se salvó prácticamente por ser bueno, como que Cristo lo salvó por ser bueno. Pero eso no es cierto, eso es falso. La palabra ladrón que se usa aquí para estas personas, hermano, se refiere a personas muy malas, malvados. Eran personas que eran bandidos, explotaban a los demás, abusaban de los débiles, más o menos se parecían a aquellos ladrones que en la parábola del buen samaritano dice que despojaron a este pobre hombre y lo dejaron ¿cómo? Lo dejaron prácticamente como muerto. Lo agredieron, le quitaron sus cosas. Era gente mala, hermano. Pero algunas personas tratan de justificar como que Cristo salvó al buen ladrón. Y por allá tiene una tendencia un poco romanista esa declaración. No, Cristo lo salvó no por sus obras, Cristo lo salvó por su fe. Y eso es lo que vamos a analizar en un momento. Así que estos hombres, son dos hombres, acuérdense, estamos hablando del contexto de la frase, son dos. En este versículo aparece uno, ya vamos a ver los otros, el otro ladrón. Pero, hermanos, ¿por qué estaban en la cruz? Estaban en la cruz por ser malvados, por ser ladrones. En el siglo I, en aquel entonces, hermano, había un lema, el famoso lema de la Pax Romana, de buscar la paz romana a toda cuesta, y Roma se dedicaba prácticamente a cazar a todos los malhechores y ejecutarlos. Y esa es la razón por la que estos hombres están entonces en la cruz. En el contexto general, hermano, podemos ver que este hombre que alcanzó la salvación en su último momento de vida, tuvo una primera reacción con Jesús antes de reconocerlo como el rey de Israel. Primero le injuriaba, y para eso vamos a ver Mateo 27:44. No, ¿sabe qué? Vamos a ver Lucas 23 mejor, que está ahí cerquita. Eso es la cita paralela solamente. Lucas 23, 39 al 41. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Ok? Y luego, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Este ladrón ha tenido un cambio. Ha habido un cambio en él. Vamos a ver Mateo 27:44 para que lo entendamos. Si no, no lo vamos a entender. Mateo 27:44 dice así.
Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si ve, aquí está en plural. Ambos le injuriaban. Mateo 27:44 nos dice que ambos le injuriaban. Lucas, que es la cita que acabamos de leer, prácticamente lo que nos muestra es que algo ha sucedido. Este ladrón que estaba junto con el otro, injuriando a Jesús, ha pasado por un cambio. Algo sucedió dentro de él. No sabemos qué le ha pasado a este hombre, pero los exégetas y los eruditos, hermano, dicen que posiblemente fue la primera frase la que surtió este efecto en su corazón, la primera palabra. ¿Cuál fue la primera palabra? La que acabamos de ver, una palabra de perdón. Cristo pidiendo al Padre que perdonara a todas las personas que le habían hecho daño. Podemos sacar una lección acá, porque eso habla de cómo cuando nosotros perdonamos y otros nos ven perdonar, ven el carácter de Cristo en nosotros. Y esto es lo que él vio, ¿no? Él vio que Cristo era alguien diferente, que estaba pidiendo que fueran perdonados aquellos que lo estaban a él dañando. Algo sucedió en ese momento. Primero estaba unido con el otro ladrón, atacando a Jesús. Ahora este ladrón, Lucas nos lo muestra, defendiendo a Jesús y cuestionando al otro ladrón. ¿Qué pasó? Algo extraordinario tuvo que haber pasado en el corazón de este hombre. Le dice a su compañero, ¿ni tú temes a Dios? ¿Tú no temes a Dios? Le dice, nosotros, tú y yo merecemos esto que nos está pasando. Pero este ningún mal hizo. Reconoció su condición de pecado y reconoció la inocencia de Cristo. Se sintió desnudado ante la mirada de Cristo cuando miró a Cristo. Dijo, soy un malhechor, soy un inicuo, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y entonces analizamos la palabra. Cuando Jesús le contesta entonces a este ladrón, ante su pregunta, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo. Esta era una palabra muy típica de Jesús, ¿no? De cierto te digo. Algunas veces de hecho la duplicaba y decía, de cierto te digo. Que es la palabra hebrea amén. Y que es muy, muy profunda esta palabra. Nosotros la decimos muchas veces constantemente como cristianos, amén, amén, amén. Pero realmente se refiere a una promesa, a algo ciertísimo. Se refiere a algo seguro. Y Jesús prácticamente le está dando su palabra a este hombre cuando le está diciendo, de cierto te digo. ¿Qué cosa? Que hoy, esta palabra habla de inmediatez. Le dice, hoy, no mañana, no cuando yo venga en mi reino como tú crees, porque eso es lo que le está pidiendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy, ¿qué cosa? Estarás conmigo. Vea todo lo que esto implica. Una promesa que es ciertísima, que tiene una inmediatez hoy y también una promesa de ser su acompañante. Es decir, vamos a estar juntos. Estarás conmigo. Cuando nosotros venimos a la salvación, hermano, nosotros estamos en la compañía de Jesús. Porque Él es el que nos salva, Él es el que nos atrae a sí mismo y nosotros venimos a Él. Y luego el Señor utiliza una expresión para referirse a la salvación, pero una expresión que el ladrón pudiera entender, y es la expresión en el paraíso. Porque de alguna forma los judíos en la literatura rabínica tenían un entendimiento del paraíso como un lugar en el cual estaba Abraham, en el cual estaban los justos, en el cual estaban los patriarcas, los padres de la nación. Entonces Jesús, utilizando ese concepto que él entiende de la salvación, está utilizando esta frase del paraíso para hablarle de la salvación. Pero en sí de lo que le está diciendo es, estarás conmigo y tendrás la salvación. Pero el ladrón al mismo tiempo, cuando Jesús utiliza la palabra paraíso, está pensando, voy a estar con Abraham. ¿Sí me entiende? ¿Y quién era Abraham para estos hombres? Bueno, Abraham para ellos era alguien que la Biblia llama que había sido un amigo de Dios. Entonces pasaba prácticamente este hombre de estar en la compañía de todos los malhechores con los que él se juntaba, ahora Cristo prometiéndole la salvación y diciéndole, estarás conmigo en el paraíso. Es profundo, hermanos. Vemos en este verso, en este pasaje, vemos a Cristo como soberano en la salvación.
¿no? Soberano en la salvación. Cristo, espero no malentienda esto que voy a decir, pero Cristo no le dice, oye Padre, fíjate que me está pidiendo que lo salvemos. ¿Tú qué dices? No. Y no estoy con esto demeritando al Padre, pero lo que estoy diciendo es que Cristo dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo tengo el poder de salvar. ¿Quién tiene el poder de salvar, hermanos? Dios. Dios tiene el poder de salvar. ¿Qué otro hombre le puede decir a otro, yo te voy a salvar y hoy estarás conmigo? Nadie. Eso es solo Dios, hermano. ¿Cuál es la lección que podemos sacar aquí para nosotros en el tercer punto? La lección o la aplicación. Creo que la lección, hermanos, es muy clara, hermano. Muy clara. Cuando el ladrón descubrió su maldad y reconoció su pecado y pudo ver en ese momento la inocencia de Cristo, la justicia de Cristo, que Cristo no merecía estar en esa cruz, pero él sí, el ladrón nació de nuevo. Porque no se puede entrar al reino de Dios si no se nace de nuevo. Y Cristo le está diciendo que entrará al reino de Dios. Y eso es exactamente lo que sucede, hermano, para que una persona se convierta. Estas fechas siempre me recuerdan mi conversión. Y es ese momento sublime en que sientes que estás frente a la cruz, que solamente es Jesús y tú, y como que todo el resto de los seres humanos dejan de existir. Y en ese momento caes en cuenta de qué es el pecado, la vida pecaminosa que llevas. Y entonces comienzas a mirarlo a él y de una manera milagrosa que no lo habías comprendido antes, comienzas a verlo como santo, limpio, puro, perfecto. Yo muchas veces había visto en mi casa un crucifijo y un muñeco ahí que representaba a Cristo colgado y nunca había entendido eso, sino hasta el momento en que mi corazón se abrió como el de Lidia. Me acuerdo muy bien. Y en ese momento yo no sé cómo serán las conversiones de los demás, porque no estuve ahí, pero en ese momento lo único que tienes es desde lo más profundo de tus entrañas lágrimas para derramar y decir, no soy digno. No quiero hablar mucho de mí, pero les cuento un poquito. Cuando yo recién convertido al Señor, una de las cosas que siempre me pasaban cuando iba a la iglesia era que entrando a la iglesia decía, wow, no soy digno de estar aquí. Este lugar es muy santo. Dios es muy santo. Dios es muy puro. Y era una casita así, hermano, con piso de tierra. Y eso fue, hermanos, lo que le pasó a este hombre. Y esa es la aplicación para nosotros, hermano. Esta palabra de salvación quiere decir, hermano, que nosotros cuando le predicamos el evangelio a las personas, les presentamos a Cristo a las personas, no tenemos el poder para convertir su corazón, pero en el momento en que Dios lo decida, hermano, y entra en su corazón, la venda es quitada y en ese momento todo tiene sentido. ¿Se acuerda que sobre la cruz de Cristo había un letrero que decía, Jesús, Rey de los Judíos? El ladrón ya había visto ese sign ya hace rato, ya lo había visto. Y dijo, ese fue el crimen, porque les ponían el crimen en la cruz por el que lo habían crucificado. Y al principio ese letrero, él lo entendió como el crimen de Cristo. Pero cuando la luz del evangelio entró en él, Dios entró en él y regeneró su corazón, miró el sign y comenzó a llorar y a decir, Él es el Rey de los judíos. Él verdaderamente es el Rey de los judíos. Y nació de nuevo. Vamos a la tercera. La tercera palabra, hermanos, les puse por título, una palabra de cuidado. Y está en Juan 19, 26, 27. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos al trasfondo de esta escena. Vamos a remontarnos. Acuérdese que estamos al pie de la cruz observando todo el último sermón de Jesucristo.
Y en el pie de la cruz, si usted ha leído todos los evangelios, hermano, usted se debe dar cuenta que hay varios miembros de la familia de Jesús. Está su madre, está Juan, pero resulta que Juan es su primo, y está Salomé, que resulta que es la mamá de Juan, por tanto tía de Jesús, hermana de María. Hay personas ahí que de alguna manera son familiares. Juan es el único varón, hay un montón de mujeres, lea los evangelios, pero Juan es el único varón que está ahí. Y este es el trasfondo, hermanos, de la escena. El alma de María, hermanos, ha sido traspasada por una espada, tal como aquel anciano se lo dijo cuando llevaron a presentar a Jesús al templo. ¿Se acuerda? Simeón. Cuando llevaron a Jesús a presentar al templo, este hombre le dijo: a causa de este niño, una espada traspasará tu corazón. Y este es el momento en que de alguna forma esta cruz de Cristo se ha vuelto la espada que está traspasando el corazón de María. Está devastada. Piense, usted que es madre, las que son mujeres, está llorando amargamente a su primogénito. Su primogénito. Un niño especial, no era hijo de José. Había sido engendrado por el Espíritu Santo, hermanos. Así que seguramente, hermanos, está llorando de una manera tan profunda. No sé si usted alguna vez ha llorado que un gemido sale encima de otro, como si estuvieras llorando dos veces por una. No estás llorando, estás requete llorando. ¿Ha visto esos niños a veces cuando empiezan a llorar y el suspiro y el gemido se mezcla con sus lágrimas y ya no se sabe si están llorando o no? Hermanos, imagínate ver a tu hijo en una condición en la que María está viendo a Jesús. El cuadro es devastador. Lo está viendo morir lentamente frente a sus mismos ojos. Lo mira cómo se esfuerza para tratar de levantarse para poder respirar, porque por la postura en la que él está en la cruz, se le hace muy difícil respirar y sostenerse. Así que para poder tomar una bocanada de aire, él tiene que estirarse. Cuando se estira, los clavos en los pies y los clavos en las manos le causan un dolor y unos calambres terribles en el sistema nervioso. Está desfigurado además por los golpes, goteando sangre por todas partes porque fue lacerado en su espalda, coronado con espinas. Le está saliendo sangre profusamente por las muñecas, por los pies. Es un niño, hermanos. Usted sabe que uno, aunque los hijos estén grandes, uno les dice mi niño, mi niña. Es un niño. Pero ahora es un hombre. Y fue un buen hijo. Fue un hijo ejemplar para sus hermanos menores. Era un hijo del que María se sentía orgullosa de decir, Jesús les da un buen ejemplo a sus hermanos. Fue un buen hijo con ella, amaba a su madre. Imagínate, si dolería y duele ver sufrir a un hijo que es malo, ver sufrir a un hijo que es la niña de tus ojos. Entonces, Jesús, hermanos, colgado en la cruz, con sus ojos casi cerrados por los golpes, la mira con una mirada de amor y pronuncia la tercera palabra. Y es esta. Vamos a analizarla. Mujer, he ahí tu hijo. No la llama madre. No es falta de respeto. No es algo despectivo. Ya se había referido a ella como madre en Juan 2:4 cuando Jesús convirtió el agua en vino. Se dirige a ella con respeto pero con aplomo, como transmitiéndole valor, resignación. Porque la mujer está sufriendo, está tratando de comunicarle paz en medio de la desesperación. Mujer, ahí tu hijo. No le pide ayuda, ¿no? No le pide ayuda. Otro ser humano en una condición normal, por muy hombre que sea, en una condición de estas, yo creo que dice, mamita, ayúdame. No he hecho nada malo para estar aquí. Intercede por mí ante estos que me están lastimando. No le pide ayuda. Él está ahí porque esa es la voluntad de su padre, aunque le duela a su madre. Y luego, mirando entonces
A Juan le dice, he ahí tu madre. ¿Por qué la encomienda a Juan? Hay varias teorías. ¿Por qué la encomienda a Juan? Está la primera, que es la católica romana, y que dicen, por cuanto Jesús era hijo único y María no tuvo ningún otro hijo, por tanto, Juan, siendo el primo de Jesús y el único varón presente en la escena, era el hombre a quien se le tenía que encargar. Por los evangelios nosotros sabemos que Jesús tenía más hermanos, que María tuvo más hijos y estos hijos eran de José. Una lectura natural de las Escrituras te deja ver exactamente que María tuvo más hijos. De hecho, las Biblias católicas, cuando tú las estás leyendo, en la lectura natural te habla de los hermanos de Jesús y le ponen una nota a la par y dice, estos no eran hermanos de Jesús, sino parientes, familiares, primos. Hay una segunda razón. Y creo, hermanos, que esta razón tiene mucho sentido. Y es obviamente que Juan es el único varón presente, ¿no? Juan es el único varón presente, quiere entregarle su madre al cuidado de un varón, de un hombre que la proteja. Pero también Jesús en su omnisciencia sabe que Juan va a vivir muchos años. Ya le voy a explicar por qué. La otra opción, hermanos, es obviamente que Jesús tenía hermanos, pero sus hermanos que no creían en él. Juan 7:5. Y por cuanto no creían en él, hay algunos que creen que de alguna manera se habían distanciado de María. Porque María creía de alguna manera en el ministerio de Jesús y seguía a su hijo y amaba a su hijo, pero como ellos, los hermanos de Jesús, tenían a Jesús como por loco, en cierto sentido, entonces se alejaron un tanto de María. Entonces Jesús dijo, no puedo confiar a mis hermanos. Aunque recuerde que en su omnisciencia él sabía que se iban a convertir, ¿verdad? Se iban a convertir. Que los tenemos en las Escrituras, a Jacobo y a Judas, como autores de libros de la Biblia. Pero entonces, ¿por qué Jesús no se los encarga? Porque Jacobo se convierte rápido, ¿no? Dijo Pablo en Hechos, en Romanos, 1 Corintios 15, ¿no? Le apareció a Jacobo, le apareció a fulano, a 500 y a mí como último. O sea, se convirtió Jacobo también. Pero sabe que Jesús sabía también que sus hermanos iban a morir antes que Juan. ¿Ok? Porque ellos murieron 30 años después de la crucifixión de Cristo, murieron los hermanos de Jesús. Según lo cuentan algunos historiadores como Josefo, Eusebio. Entonces, hermano, Jesús sabe y se la encomienda ¿a quién? A Juan, porque Juan vivió muchos años. De hecho, podemos ver aquí nuevamente el sufrimiento de María 30 años después. Ya le habían crucificado a su primogénito y luego los hijos de ella que se convierten después mueren también como mártires en el Evangelio. Una espada tras otra traspasando su corazón. Pero solo Juan iba a vivir, hermano, para llegar a ser un anciano y poder cuidar a esta anciana hasta su vejez. La llevó a su casa, poderla cuidar hasta su vejez. Y esta mujer entonces poder vivir sus últimos años bajo protección. De hecho, algunos creen que bajo el cuidado de Juan, Lucas vino y consultó a María y que muchas cosas que María sabía únicamente de primera mano de la vida temprana de Jesús y otras cosas, se las compartió a Lucas, que era un historiador, escritor de Lucas y de los Hechos. ¿Qué lección podemos sacar acá, hermanos, para nosotros? Bueno, lo que podemos ver aquí, hermanos, es cómo Cristo, en este momento de agonía, de dolor, está pensando en su madre. Todos sabemos que, según eruditos, José ya murió, ¿no? José ya murió. Se cree que en ese lapso de 12 años, de la edad de Jesús de 12 años a los 30, en ese lapso José muere. Por eso o sea, si José estuviera vivo, simplemente no habría que encargar a María. Y esto, hermanos, esta enseñanza que podemos sacar aquí de esta palabra, hermanos, es para nosotros, hermano, para esta sociedad egoísta, en donde no nos gusta cuidar a nuestros padres cuando envejecen, para esta sociedad, hermano, que solamente piensa en sí misma, no en los demás, para esta sociedad que ven a un padre viejo enfermo y dicen, llevémosle a un asilo. Esto es una cachetada para esta sociedad. Porque Cristo en el momento de más necesidad en su vida estaba pensando en su madre.
La lección para nosotros, hermanos, como cristianos, como evangélicos, como temerosos de Dios, es que debemos de honrar a nuestros padres. Debemos honrar a nuestra madre, a nuestro padre. Especialmente si tu madre es sola, como era el caso de María. Jóvenes, honren a sus padres. Los padres a veces no somos fáciles. Yo lo reconozco. Los padres a veces somos enojones. Pero su deber es honrar, obedecer a sus padres. Y por último, creo que podemos por aquí rescatar algún comentario que tal vez no les guste mucho a los romanistas, pero Jesús no dejó a Juan encargado para que María lo cuidara, ¿no? Sino que dejó a María encargada para que Juan la cuidara a ella, ¿no? Porque hay quienes extraen de aquí que por tanto como Jesús se preocupó por María, María es la madre de todos los seres humanos. Y eso pues nosotros no lo entendemos así. Cuarta palabra, hermanos. La cuarta palabra, hermanos, le puse por título una palabra de lamento. Una palabra de lamento. No sé cómo andan de tiempo, hermanos, porque yo ando atrasado. Se emocionaron cuando la primera palabra acabó rápido. Dijeron, vamos rápido. A este ritmo que hagan el café ya. No, yo siempre dejo lo más largo para el final. No es cierto. Cuarta palabra, una palabra de lamento, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Spurgeon llamó a esta palabra como la palabra más profunda de las 7. Y dijo Spurgeon, estaba al centro. 3 palabras antes y 3 palabras después, como custodiada, como si fuera una reina. Y es que es bien profunda, hermanos. Veamos su contexto, hermanos, de esta frase. Creo que Mateo 27:45 nos puede ayudar un poco a entender el contexto. Miren lo que dice Mateo 27:45. Póngalo, hermanos, la que sigue. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas. De 12 del día a 3 de la tarde. Usted sabe por experiencia que es el momento del día cuando el sol más brilla, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De 12 del mediodía a 3 de la tarde, justo cuando el sol está en su cenit, en su máximo esplendor. ¿Qué hubo en la tierra? Tinieblas. Hay quien ha tratado de explicarlo, tratando de rastrear astronómicamente para ver si hubo un eclipse. No aparece que haya habido un eclipse. Dicen que fue unas tinieblas sobrenatural. Todavía en el siglo II dice que testigos se acordaban de esas tinieblas y decían, ¿se acuerdan de esas tinieblas? Eso fue impresionante. No se lo podían explicar. Pareciera, hermano, que la creación se viste en estas 3 horas de luto, como que Dios apaga el switch, apaga la luz, justo en el momento en que todo el pecado del mundo está sobre los hombros de su Hijo, para que no vean de alguna manera la hora más negra, la hora más oscura en la vida de Jesús. Y entonces, en esa oscuridad, imagínense, en esa oscuridad, las personas que se han quedado ahí, que siguen todavía ahí al pie de la cruz, escuchan este grito, hermano, profundamente doloroso de Jesús, en donde él grita, Elí, Elí, lama sabactani. Dice el pasaje, cuando lo leemos completo, que lo escucharon y algunos no comprendieron, pensaron que estaba llamando a Elías y dijeron, esperemos para ver si viene Elías a ayudarle. Hay 2 razones por las que posiblemente no hayan entendido. La primera razón, dicen, es porque los galileos tenían un acento diferente de los judíos de Judea. Y es posible entonces que por ese acento no hayan entendido. Es posible, pero no es la más factible. Sí es cierto que a veces aún entre hispanos no nos entendemos. Yo a ciertas personas de ciertos países les digo, perdón, pero repítame, no le entiendo. Pero lo más probable, hermanos, es que no le entienden porque Jesús está muy herido, está muy lastimado. Y su grito entonces es un grito prácticamente, hermano, con una garganta moribunda. Creo que esta es la mejor opción de por qué no alcanzan a comprender
lo que Jesús está diciendo. Y la frase viene, hermanos, del Salmo 22:1. Ahí es donde Jesús la tomó. Elí, Elí, lama sabactine. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo de David. Y David estaba describiendo 1000 años antes los sufrimientos de alguien que iba a padecer un sacrificio muy extraño. Porque en el contexto de David no se entendía este tipo de ejecución. En el contexto de David las ejecuciones eran por apedreamiento. Pero David, el Espíritu Santo, como profeta que era, lo comienza a mover a escribir algo que en su momento para él no tuvo sentido. Un hombre colgado y con las manos horadadas. Miremoslo en Salmo 22, 13 al 18. Salmo 22, 13 al 18. Porque aquí es donde David pinta toda la escena de la cruz. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una descripción, hermano, muy parecida a lo que está pasando en la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces Jesús no está citando este salmo al ahí se va. Jesús, cuando lo vemos en la cruz citando las escrituras, siempre la cita en contexto, incluso en medio del dolor. Es una lección para nosotros, no hay que citar la Biblia en contexto. Se va este salmo, lo conoce muy bien. Acuérdese, Jesús era un conocedor de la ley, de las escrituras. Sabía estos pasajes de memoria. Seguramente cuando era un joven se ponía por ahí en las colinas de Nazaret a recordar o a recitar estos pasajes que leía en la sinagoga, en los escritos y en los salmos. ¿Por qué este grito, hermanos, es tan profundo? Un grito de tanto dolor donde Cristo se siente abandonado. Y le voy a hacer un recuento rápido del dolor que Cristo está llevando en este momento. 4 tipos de dolor. En primer lugar, el dolor físico. La crucifixión, hermano, generaba al condenado un tipo de dolor, hermano, angustiante. De hecho, justo antes que la cruz venga, Jesús sabe que lo que le viene es tan duro, es una copa tan difícil, que Jesús les confiesa a sus amigos más íntimos en confianza: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Jesús sentía morir ante la inminente llegada de la cruz, por el dolor físico que iba a recibir. En el grupo que estamos dando un estudio de teología sistemática hay un doctor, el doctor Ariel. Esta semana me mandó un estudio médico de todos los sufrimientos que Cristo padeció médicamente, y la descripción, hermano, es tremenda. Además del dolor de llevar el pecado, le sumamos al dolor físico el dolor de llevar el pecado. Cuando un cristiano consagrado peca, ¿qué siente? Siente dolor. Así que si usted peca y no le duele, cuidado. Pero imagínese, hermano, en este momento a Cristo sintiendo el dolor de los pecados, no de una persona, sino de millones y millones de personas. Toda esa culpa se agolpa sobre su vida y lo lastima. El dolor del abandono también. Porque ¿quién era el gozo del hijo? El gozo del hijo era el padre. ¿Por qué cree usted que se levantaba de madrugada y se iba a orar? Horas y horas podía pasar orando. Porque era un deleite estar en oración. Pero ahora el padre no está. Y Cristo se siente abandonado en la cruz. Pero además está el dolor, hermanos, de la ira de Dios. Porque por un momento pareciera que el Señor le dio la espalda, pero luego vuelve entonces y asesta los golpes, hermano, merecedores por el pecado de la humanidad que estaba sobre Cristo. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos, detrás de estas palabras? Las horas más difíciles de nuestra vida, hermano, Cristo las entiende a la perfección. Este momento, hermano, cuando Cristo grita en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, yo pienso, ningún ser humano en la historia de la humanidad ha experimentado tanto dolor como justo lo que Cristo pasó en este momento.
Si nosotros un día nos atrevemos a decirle a Dios, Dios, es que tú no me entiendes. Tú no entiendes cómo me está doliendo esto, que una hermana no me habla. Hermano, Cristo nos entiende perfectamente. Todas nuestras debilidades humanas las conoce, incluso nuestras tentaciones, porque siendo verdaderamente hombre fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En este preciso momento, Cristo está entendiendo lo que es el dolor del pecado. Cuando Cristo se encarnó, estando en un cuerpo humano, Cristo dijo, oh, esto es lo que se siente ser humano. ¿Sí? Pero cuando Cristo está en la cruz y grita, Elí, Elí, lama sabactani, Cristo entiende y dice, wow, esto es lo que se siente estar lleno de pecado. Entonces nos entiende en nuestra humanidad y nos entiende también en nuestra caída. Vamos a la quinta. No puse cronómetro porque estoy usando el teléfono para otra cosa, entonces puedo darle, ¿verdad? La quinta palabra, hermanos, le puse por título una palabra de necesidad. Una palabra de necesidad. Lea conmigo Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, tengo sed. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Cristo está colgando de la cruz, sus hombros han estado soportando su peso, sus rodillas, a como ha podido hasta este momento. Cada vez le resulta más difícil respirar, hay calambres que recorren su cuerpo de un lado a otro, desde los pies hasta los hombros, hasta las muñecas. Su espalda está lacerada. Alguna vez se le ha dormido una mano, pero feo, así que usted siente que la tiene muerta. Sus manos están dormidas, duele. Su corazón, hermanos, trata de bombear sangre, pero ya no hay sangre suficiente. Y eso lo deducimos porque por eso su sed es tan profusa. La pérdida de sangre ha sido muy, muy terrible. Se le llama un shock hemorrágico. Cuando una persona tiene un shock hemorrágico y la pérdida de sangre rebasa un cierto límite que el cuerpo requiere para estar funcionando bien, se siente una sed angustiante, al punto que hay personas que bajo esa sed caen en la locura y en la alucinación. Una persona puede volverse loco y comenzar a alucinar a causa de una sed de este calibre. Y ese es el contexto en el que le está diciendo, tengo sed. Ahora analicemos lo que él dijo, tengo sed. Le repito, era una sed insoportable por la pérdida de sangre. No solamente había perdido sangre, había perdido sudor. Había sido forzado a llevar la cruz de alguna manera. La llevó voluntariamente, pero lo obligaron cuando se cayó a levantarse y a seguir. Así que ha habido un desgaste físico, ha habido una pérdida muy profunda de sangre y es en este contexto que él tiene sed. Vemos a Cristo humano teniendo sed. Cuando fue carpintero sabía que para comer había que trabajar, había que sudar, porque el pecado había generado esta maldición. Por cuanto desobedeció a Adán, cardos y espinas o espinos la tierra te producirá y con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. Jesús estuvo ahí. Jesús tuvo que trabajar antes de dedicarse completamente al ministerio como carpintero, como constructor. Y él dijo, ok, esto es parte de la maldición también que vino sobre los seres humanos en general. Se humanó, fue completamente hombre. Cuando estaba muy cansado dormía profundamente, como aquella vez en Marcos 4:38, que después de haber tenido una campaña extensa de predicación por varias áreas, cayó dormido de una forma tan profunda, hermano, que ni la misma tormenta lo despertaba. Imagínese, qué cansancio tenía, era humano.
Sus discípulos lo tuvieron que despertar. Imagínense el nivel de sueño que tenía, de cansancio. En Juan 11:35 lo vemos llorando por un amigo que había muerto. Cuando se acercó al pozo de Jacob y la mujer samaritana llegó ahí, siendo mujer y siendo samaritana y con todo lo que implicaba culturalmente que eso era políticamente incorrecto, le dijo, dame de beber, porque tenía sed. 3 cosas vemos acá, hermanos, en este pasaje. Lo primero que vemos es que esta frase sucede para que se cumpla la escritura. ¿Qué escritura? Salmo 69:21, que dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea que Cristo incluso en su momento más bajo, hermanos, está pensando en la escritura. Cristo dice, aquí es la parte donde aparte de que tengo una sed angustiante, pido agua para que se cumpla la escritura. Qué tremendo, hermanos. Que nosotros en todo momento estuviéramos pensando en la escritura, ¿no? Qué bello. Segundo, acuérdese que por Mateo 27:34 sabemos que antes ya le habían ofrecido este brebaje y lo había rechazado. Eso está en Mateo 27:34. Algunos dicen que cuando se lo ofrecieron en Mateo 27:34 lo rechaza porque de alguna forma esta mezcla de compuestos que algunas mujeres hacían tenía el propósito de anestesiar un tanto el dolor. Y en ese momento de la cruz, él no quiere anestesiar el dolor en ese momento. Pero ahora han pasado las horas, ha pasado el momento más bajo de la cruz, que es la palabra anterior cuando él grita desesperado que su padre lo ha abandonado, y ahora que ha pasado, entonces él acepta la bebida que le dan. Y en número 3, esto muestra también la maldad de los seres humanos, ¿no? Porque aquí ya en este punto de la vida de Jesús, ya darle vinagre no tenía ningún efecto positivo, sino solamente un efecto negativo. El vinagre lo único que hacía era irritar su garganta, lastimar su pecho, provocar un ardor severo en su estómago. Y la lección para nosotros aquí, hermanos, es que vemos a un Cristo entonces humano. Vemos a un Cristo en la primera palabra que es soberano, que tiene poder para salvar, pero vemos aquí a un Cristo humano, ¿no? Cuando las personas agarran estos atributos de Cristo y se centran solo en uno y dicen, no, Cristo es Dios pero no es hombre, o Cristo es hombre pero no es Dios, así es como nacen las herejías, hermano. Pero la Biblia es clara, hermano. Cuando tú lees las Escrituras, tú vas a encontrar a un Cristo que es verdadero Dios, a un Cristo que es verdadero hombre. Y como humano entonces, hermano, se compadece de nosotros. Y en Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. La sexta palabra. Le puse por título, una palabra de obediencia. Una palabra de obediencia. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tetelestai, ¿no? O consumatum est, que es una frase muy popular que se usaba en aquellos entonces. Tenía un contexto esta frase. Se usaba para decir que había paz entre dos partes. Esta palabra tetelestai tiene una cierta connotación de lo que en hebreo era shalom o paz. Shalom literalmente significa algo como estar completo, como estar bien, como haber paz entre dos partes. Muchas veces se utilizaba para cuando se saldaba una deuda. Entre dos personas había shalom cuando la deuda era pagada. De alguna forma lo que Cristo está diciendo acá es, al decir consumado es que nos ha reconciliado con Dios, que la deuda está pagada, que podemos tener paz para con el Padre mediante este sacrificio que se ha consumado en la cruz. Mire lo que dice Romanos 5:1. El verso favorito de Raquel. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz para con Dios sin Cristo, porque Él es el camino. Este es un grito entonces, hermano, de liberación, de victoria para nosotros como cristianos. Cristo llevó ese sufrimiento en la cruz, cumplía toda su misión, cumplía lo que las Escrituras habían dicho, y entonces Él decía, consumado es. En esta expresión podemos encontrar que la simiente de la mujer aplastaba la cabeza de la serpiente, o que el cordero de Abel había sido sacrificado, o que la serpiente de bronce había sido levantada, o que el grano de trigo había caído a tierra y había muerto para dar fruto. Todo el lenguaje de las Escrituras del Antiguo Testamento se había cumplido en este momento cuando Cristo dice, en otras palabras, hecho está. Esta es una palabra de obediencia. Cristo obedeciendo al Padre, ¿hasta dónde? Se hizo obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo dice consumado es, no está diciendo ya falta poco, ya casi termino, no, se acabó, consumado es, acabó una obra completa. Y esta lección para nosotros que podemos sacar aquí, para nosotros es una lección, hermanos, de victoria, una lección, hermano, de un cántico de alegría, donde nosotros sabemos que lo que Cristo hizo en la cruz es una obra terminada, es una obra perfecta. Podemos, como el buen ladrón, que ya dijimos que no es bueno, pero tradicionalmente le llaman así, decir, mi salvación está segura en Él, porque Él terminó todo lo que tenía que hacer por mí. No dejó sin cumplir ninguna de las cosas que se habían anunciado de Él en la cruz. Y así llegamos al final con la séptima palabra que le puse por título, una palabra de confianza. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la última de las 7 frases de Jesús en la cruz. El contexto del pasaje, han pasado 6 horas. Cristo ha estado en la cruz por 6 horas. Lentamente algunos curiosos se han alejado del Calvario, han quedado todavía un grupo de personas por ahí. Jesús está prácticamente, sus fuerzas se han terminado. Acuérdese que Él tiene horas estirándose para poder respirar. Llega un momento en que esas energías, las últimas energías que le quedan, las usa para gritar, dice como a gran voz. A gran voz. No murió como un débil moribundo. Este es un momento entonces, hermano, en que Cristo de alguna manera alza sus ojos al cielo y es como cuando Esteban, levantando sus ojos al cielo, vio al cielo abierto. Y entonces el Señor encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Le dice, Padre, en tus manos, en el análisis de la frase, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por 3 días, sabemos, ¿no? Cristo estuvo en la tumba. En esos 3 días el Señor entrega su espíritu de alguna manera y luego 3 días después resucita. Pero es bien interesante lo que dice el Señor porque lo toma del Salmo 31:5 y mientras analizamos unos detallitos ahí podemos encontrar cosas preciosas. Mire lo que dice el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad. Si usted es buen lector, usted se dará cuenta que Jesús no está citando el Salmo tal y como David lo dijo. Claro, lo tiene que adaptar porque es que Él no es David, Él es Dios. Él es Dios. Y mire los cambios que le hace. No es que está alterando la escritura, sino que le está dando su verdadero significado y su verdadero cumplimiento. Y vea el primer cambio. En primer lugar, David no utiliza la palabra Padre en el Salmo. Pero Jesús sí utiliza la palabra Padre. ¿Quiere decir que Dios no era padre de David? Sí, era padre de David, pero Dios es padre de los seres humanos en otro sentido de lo que es padre de Cristo. Cristo es el Hijo unigénito, en el sentido de que es de la misma naturaleza del Padre.
David era hijo de Dios por adopción, como lo eres tú y como lo soy yo, por la fe. Entonces, claro que Jesús tenía que decir Padre. La palabra que no usó David, usarla él, Padre. Entonces, esta palabra Padre Jesús la pone, David no la puso. Pero ahora, en segundo lugar, Cristo no dijo la parte de me has redimido. Esa fue la parte que David dijo, pero esa es la parte que Jesús quita. ¿Por qué? Porque Jesús no necesita ser redimido. Jesús es el Redentor. ¿Se acuerda con qué palabra comenzó la primera frase? ¿Cuántos se acuerdan? La acabamos de ver hace 45 minutos. ¿Cuál fue la primera palabra, hermanos, que vimos? Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y con qué termina Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si ve que aunque por un momento en la cuarta palabra, cuando dice ¿por qué me has desamparado? Porque se tenía que cumplir que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él por el pecado de los hombres. Sin embargo, Cristo no pierde la comunión con el Padre. En todo el proceso de las 7 palabras, en todas las horas que está en la cruz, comienza desde el principio dirigiéndose al Padre y termina al final, en la última palabra, dirigiéndose al Padre también. No debemos de perder la comunión con Dios. Pase lo que pase, incluso aunque a veces sintamos que no nos está respondiendo, que no nos está oyendo o que nos ha abandonado. Pero no podemos perder la comunión con el Señor. Y por último, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué dijo Jesús? A mí nadie me quita mi vida. Él entrega su espíritu. Aquí está, yo lo estoy entregando. Jesús es el único que fue obediente hasta la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando vimos eso? Obediente hasta la muerte, ¿por qué? Porque prácticamente se le tuvo que decir, ¿quieres morir? Ah, está bien. A nosotros nadie nos pregunta si queremos morir. Pero él fue obediente hasta la muerte y entregando su espíritu entonces expiró. ¿Cuál es la lección aquí para nosotros, hermano? Primero, ¿cuántos de ustedes han usado esta expresión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Nadie. Wow, hermano, es que ustedes no oran, yo creo. Pero en algún momento en que te van a operar, te van a poner anestesia general o alguna cosa, o te están dando un diagnóstico malo de enfermedad, yo muchas veces he dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es una aplicación para nosotros, hermano. En vida, nosotros podemos encomendar toda nuestra vida a Dios. No quiere decir que te vas a morir, pero simplemente estás diciendo, pase lo que pase, yo en ti confío. Yo en ti confío. Es una palabra de ¿qué dijimos? De confianza. Pero qué bueno sería también que Dios nos diera la oportunidad de que esta fuera nuestra última palabra antes de morir. A mí me gustaría, si el Señor no me lleva así ipso facto, que me dé chance de decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. De hecho, se cree que en los primeros siglos, cada vez que se iba a orar por una persona que estaba muriendo, se le decía, tienes que hacer esta confesión, tienes que hacer esta oración de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En los primeros siglos se acostumbraba mucho a hacer eso. ¿Y por qué es importante, hermano? Porque Jesús está encomendando su espíritu al Padre sabiendo que va a resucitar. Entonces, cuando nosotros decimos esta frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué estamos diciendo? Voy a morir un día, mi espíritu está en tus manos y yo me voy a levantar de entre los muertos un día y yo voy a resucitar. Esa es la aplicación para nuestra vida también. Y como ya los veo cabeceando, entonces vamos a hacer una conclusión y vamos a hacer una línea por cada una de las palabras. Y con estas 7 líneas entonces terminamos. La primera, no lo perdonaron y él perdona. La segunda, lo tratan de destruir y él salva. La tercera, nadie lo protege, pero él vela por su madre. La cuarta, a todos ayudó, pero ahora grita abandonado por todos. La quinta, él es el agua de vida y ahora tiene sed. La sexta, consuma su misión obedeciendo hasta la muerte a su Padre. Y la séptima, ahora solo le queda esperar 3 días para resucitar. Oramos.